En otros temas, ya son 40 días de huelga. Estudiantes y académicos de la UAM se manifestaron en el centro histórico para exigir que sean tomados en cuenta en el conflicto laboral que ha provocado la inactividad de la Casa Abierta al Tiempo. Veamos. No solo existe el riesgo de perder el trimestre para miles de alumnos que cursan una carrera profesional en la Universidad Autónoma Metropolitana. También están en riesgo investigaciones en ciencias y humanidades y la posibilidad de que decenas de becas se pierdan en los 40 días de huelga del Sindicato Único de Trabajadores de la UAM. El catedrático Pablo Javier Becerra convocó a una protesta en Palacio de Bellas Artes para denunciar el daño a la academia y propuso una solución. Lo que estamos pidiendo es que se haga una consulta directa a todas y a todos los trabajadores y trabajadoras de la UAM, tanto administrativas y administrativos como académicas y académicos, para ver qué es lo que piensa la mayoría de la comunidad laboral de la UAM. El conflicto no solo afecta a los integrantes de esta casa de estudios, también a la población que recibe el apoyo de alumnos que realizan su servicio social en carreras como la de medicina. En este momento están paradas las clínicas que tiene la UAM en la zona nororiente de la ciudad, en el rumbo de Tláhuac. Los estudiantes becados que se encuentran por intercambio o quienes siguen estudiando en la UAM no podrían acreditar que realizaron el curso y perderían sus beneficios. Los proyectos e investigaciones científicas son otro problema que crece con cada día que se extiende la huelga, señalan los catedráticos. Pero muchos profesores de ciencias biológicas, de ciencias básicas, ingeniería, física, están haciendo experimentos. Sus investigaciones requieren experimentos y en este momento que la UAM está parada, esos experimentos se están deteriorando. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.